Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las arenas del tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Bienvenidos de nuevo a un podcast del podcast Bajo la Arena del Tiempo, a este nuevo capítulo, el capítulo número 10, en el que tenemos el enorme placer de contar con uno de los investigadores más importantes, podríamos decir, del marco actual sobre histología dentaria en España. Él es Mario Modesto Mata. Mario Modesto Mata, muy buenas tardes. Investigador postdoctoral en el CENIE, en el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, asociado al proyecto RC llamado Teeth to Teeth, cuya investigadora principal es Leslia Hlusko. No sé si lo he dicho bien. Leslia Hlusko, sí. Es Leslia Hlusko. Y profesor universitario en la UNIR, la Universidad Online, especializado en evolución humana y en particular en el estudio de los dientes fósiles, una de las fuentes más ricas de información para entender cómo crecían y se desarrollaban nuestros antepasados. Mario es biólogo de formación y su trayectoria académica refleja muy bien ese cruce entre ciencias naturales, arqueología y tecnología. Tras licenciarse en biología, se especializó primero en arqueología y en evolución humana y más adelante en análisis y visualización de grandes volúmenes de datos. Un perfil un tanto poco habitual, pero cada vez más necesario para estudiar el pasado con herramientas del presente. Ya lo veíamos inclusive con el capítulo de Juanma Jiménez de Arenas de Orce, que hasta la inteligencia artificial estaba dentro a día de hoy de los grandes proyectos de investigación. Su trabajo combina técnicas clásicas de paleoantropología con metodologías avanzadas como la tomografía, la estadística aplicada o la misma inteligencia artificial, con el objetivo de extraer información biológica de fósiles humanos de cientos de miles de años de antigüedad. Una parte central, y es verdad que también un poco el por qué Mario está aquí, porque a través de la Fundación Atapuerca nos pusimos en contacto porque queríamos evidentemente traer a un investigador del CENIE y de Atapuerca, ¿no? Y que estuviera vinculado al proyecto de Atapuerca. Pues bueno, una parte central de su carrera ha estado ligada a los yacimientos de Atapuerca, uno de los grandes referentes mundiales, como todos bien sabemos, para el estudio de la evolución humana. A partir de estos fósiles ha contribuido a entender mejor cómo era el ritmo de crecimiento de especies humanas extinguidas y en qué momento apareció el desarrollo lento característico de nuestra especie. Su investigación tiene además una clara dimensión internacional y eso también es muy importante, ¿vale? Porque a nosotros es verdad que desde este podcast queremos hacer llegar las investigaciones más actuales o los trabajos que se desarrollan desde las universidades públicas, desde los grupos de investigación Andalucía y del Estado, evidentemente, y su repercusión a nivel internacional, porque creo que es de recibo dejarlo claro que nosotros formamos parte del nivel top a nivel internacional. Por lo tanto, su investigación tiene además una clara dimensión internacional con colaboraciones y estancias científicas en países como China, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, que le han permitido trabajar con colecciones fósiles y modernas de distintos continentes. Además de su faceta investigadora, Mario cuenta con una amplia experiencia docente y de divulgación, explicando la ciencia de forma clara y accesible, como hoy va a hacer aquí con nosotros. Y hoy está aquí para ayudarnos a entender mejor nuestro pasado como especie, a partir de algo tan pequeño como pues un simple diente. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros en el podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Muchas gracias, Iván, por la invitación y encantado de poder participar en divulgar la investigación. Pues la verdad que un placer, la verdad que, ya te digo, un poco lo que he dicho. Realmente cuando surge un poco este podcast, la idea era cómo hacer llegar a la gente el gran volumen de trabajo y de datos de las investigaciones sobre... A ver, empezamos sobre paleoantropología o empezamos sobre evolución humana, pero la idea es llegar hasta la actualidad, ¿no? Y un poco con ese objetivo, ¿no? Hacerle llegar de una manera dinámica, de una manera fácil y accesible a la gran población, a la mayor población posible. Mario, la primera pregunta sería, ¿qué es la histología?
Bueno, la histología es una parte de la biología que se dedica en estudiar los tejidos. Digamos que cualquier organismo vivo hay diferentes escalas, desde la parte, digamos, bioquímica, de la parte celular, a la parte histológica, los tejidos Histológica. por la parte sí, digamos que las células forman un conjunto de diferentes células forman tejidos, un conjunto diferentes tejidos forman órganos, diferentes órganos Ajá. forman, digamos, un cuerpo. Digamos que hay diferentes escalas de análisis y de estudio dentro de la biología. En este caso, la histología está especialmente desarrollada para estudiar tejidos del cuerpo, básicamente, que nos Ujú. permiten descubrir funciones específicas de ese organismo. Joder, ¿Vale? genial. Es decir, que es Y estudiar tejidos. vale, tejido y si tejido blando, cuando hablamos de tejido blando, o también nos podemos referir, pues bueno, pues a lo que realmente tú te desarrollas tu investigación, es decir, el marco dentario o el marco óseo, ¿no? También estaríamos Desde hablando. luego, los huesos y los dientes no dejan de ser tejidos. Ahí Es decir, está, muy bien. están formados de hecho por células que secretan unas partículas que endurecen la parte exterior de la célula y hacen que sean duros como tal. Por diferentes cristales y minerales, al final se solidifica, se ponen duros básicamente, pero no deja de ser un tejido biológico cuya matriz es inorgánica. Efectivamente. Por lo tanto, dentro del marco de nuestra evolución humana, vamos a ver, desde los prehomininos y los homininos, inclusive, bueno, vamos a hablar desde los primates, ¿no? Es decir, una de las características, por lo tanto, más identificativas a la hora de poder demostrar cuál es el proceso evolutivo sería esos tejidos, los restos óseos y también los restos dentarios. ¿Qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, en los capítulos en los cuales nosotros empezamos a hablar en este podcast sobre el prehominino, los primeros homininos, hablábamos de Paranthropus boise, hablábamos de Australopithecus, una de las características cuando hablábamos de esas diferencias o de esas características que lo identificaban como un linaje o género distinto era precisamente el marco dentario. Es decir, ¿qué características nos hacen diferentes o cuáles son las características que os fijáis vosotros para poder ver esas diferencias? Bueno, pues en ese sentido, Iván, digamos que los dientes son especialmente interesantes a nivel evolutivo por un motivo principal, que una vez que se forman, no se reforman. Me explico. Vale. Tú te rompes un brazo, te escayolan y el hueso vuelve a Efectivamente. crecer. Ahí está, ahí se crea Si el callo tú ahora óseo, mismo, se ossifica. y además de hecho, si por ejemplo utilizáramos con una preferencia importante uno de los brazos, como puede pasar, y un su ejemplo que está conocido, Rafa Nadal con su brazo izquierdo, Sí. él Ujú. desarrolla, digamos, un húmero más grueso como respuesta a la presión que le está sometiendo. Lo que sería Los, la entesopatía, ¿no? Una entesopatía generada por la musculatura y que genera a su vez esa morfología y, lo, distinta, ¿no? y lo mismo pasa, por ejemplo, con los escaladores, que están Sí, sí. acostumbrados a ejercer muchísima presión en las falanges de sus manos y de sus pies y Ajá. se engrosan las paredes de las falanges como Sí. respuesta a esa presión mecánica que tienen. Pero los dientes no. Ah, Los dientes, tú te efectivamente. rompes un diente y Y ahí se queda. no se remodifica. Por lo tanto, y además lo interesante que tienen los dientes es que se forman, salvo el segundo y el tercer molar, se forman a una edad relativamente temprana. Antes Sí, de ser es adultos, verdad. casi la totalidad de ellos. Sí. Dientes de leche y dientes permanentes. Por lo tanto, no hay tiempo suficiente para que el ambiente, digamos, ejerza una presión importante para modificarlo. ¿Qué significa Ah, todo esto? Que básicamente los dientes sí. tienen una influencia genética mucho mayor que otros restos ambientales, que otros restos fósiles, sobre todo porque son una caja negra que Sí. responde más a la genética que a los efectos ambientales. Vale, Es vale, un eso es muy poquito interesante. el por qué precisamente los dientes son esa caja negra y luego elaboraremos más qué significa caja negra, porque no solo se queda en esto, Sí. ¿vale? Pero realmente donde está una de sus características principales. Realmente de ahí la importancia un tanto que toda la investigación o los análisis que a día de hoy se hacen sobre muestras de ADN y demás, el mayor o digamos, la muestra mayormente sean dientes, ¿no? Porque es donde va a ir toda la carga genética y como tú bien dices, es esa caja negra porque precisamente aporta toda esa información a nivel genético, ¿verdad? No es tanto a nivel genético, porque realmente, cuando digo a nivel genético, me refiero a extracción de ADN, ¿vale? O de
ARN o de proteínas. No me refiero a esa parte, porque para eso existen bueno, todos los huesos realmente Sí, y pueden además que contener los huesos largos también. los huesos largos. De hecho, ya hablaremos luego de Denisova, que se obtuvo a través de una falange de una mano. Sí. Incluso en Atapuerca también se obtuvo ADN de falanges y del suelo directamente. Cuando yo me refiero a que tiene una influencia genética, me refiero a que la forma del diente, Vale. ¿vale? La forma del diente, La morfología. la morfología del diente es una combinación en lo que es el fenotipo, lo que nosotros vemos de cómo es un diente, un hueso, cualquier cosa, es la respuesta, uno, genética. Hay unos genes que codifican unas ciertas proteínas que al final dan como consecuencia esa forma, pero también hay una interacción con el ambiente que puede modificar ese fenotipo, puede modificar esa forma. Es una combinación de dos cosas. Cuando decía de Rafa Nadal, tienes una genética que te forma un húmero, pero como hay una presión ambiental muy fuerte, Ahí está. responde el húmero y Eso es lo cambia que- su morfología. ¿Vale? Eso es lo Cuando que, por ejemplo, perdona que te corte, Mario, cuando se habla de caracteres epigenéticos, es decir, esos caracteres epigenéticos son los que de manera externa pueden cambiar un aspecto morfológico del marco óseo o en este caso el marco dentario. En cierto modo, sí. ¿Vale? En Vale. cierto modo, sí, porque al final la epigenética lo que hace básicamente es estudiar cómo se activan y se silencian los genes, ¿vale? Vale. Y esa activación, silenciación por diferentes procesos químicos, al final puede producir que se cambie la forma como respuesta ambiental, porque a lo mejor esas presiones que cambian esa forma de leer el ADN son consecuencia del ambiente, básicamente. ¿Vale? Si fumas, tienes más probabilidades de que tengas mutaciones genéticas que afecten obviamente al fenotipo de tu pulmón. Ajá. Vale. Vale. Y por lo tanto, ¿cuáles serían esas características diferenciadoras que habéis podido identificar, por ejemplo, entre los homininos de, por ejemplo, Homo antecessor y Heidelbergensis o los ante o preneandertales, como hablábamos con José Antonio García Solano García, perdón, precisamente, ¿no? Por eso, ¿no? Por cómo los profesores Lumley, ¿no? Plantearon ese cambio de paradigma con respecto al marco Heidelbergensis. Por ejemplo, en tu estudio en Atapuerca, ¿cuáles serían esas diferencias que habéis podido Vale, identificar? es una pregunta muy amplia, y aunque parece que Sí, el sí. mundo de los dientes es muy pequeño, realmente cuando te metes a verlo, se abre un abanico de opciones de análisis que son Sí, espectaculares. sí. Vamos a ver, Porque digamos que luego cuando... lo enlazo con las metodologías, perdona, lo enlazo Sí, con sí, las sí. metodologías que vaya. No, en este caso, si nosotros analizamos los dientes desde un punto de vista de desarrollo, que es, digamos, mi especialidad, podemos tener una Ajá. línea de evidencia. Si lo vemos desde un punto de vista morfológico, externo, tenemos otra línea de evidencia, ¿vale? Entonces, digamos que no existe, no podemos pensar en una serie de características únicas que determinen qué es un Homo, qué es Vale. un Neandertal, qué es un Homo sapiens, sino que es una combinación de Nación. características, ¿vale? Muy Que bueno. puede ser características, porque por ejemplo, hay algunos individuos que tienen más expresiones de un rasgo de un diente, pero sin embargo en Ajá. otro diente diferente es más primitivo. Es distinto. Es Sí, un sí, es verdad. mosaico evolutivo, ¿vale? Totalmente. Entonces lo que tenemos que ver es un poquito las tendencias de cuándo sucede más frecuentemente o se expresa más frecuentemente unas características. No tanto decir, esta característica determina qué es esto. Ahí está. Eso no funciona Sí. en la anatomía dental, ¿vale? En la antropología dental. Entonces, si nosotros viéramos a la parte morfológica, ¿vale? Nos centramos en la parte morfológica y dividimos entre, digamos, los que son pre-Homo, es decir, Australopithecus, Paranthropus, Ardipithecus, por ejemplo, Ajá. comparado con Homo, sí que vemos, por ejemplo, una clara línea en cuanto al tamaño de los dientes, suelen ser más grandes en Ahí proporción está. al de Que los posteriores pues, Homo, ¿vale? género. Vale. Género Homo. Pero es que hay un caso, digamos, que imagino que lo habréis comentado en algún capítulo Sí. anterior del podcast, los parántropos, por ejemplo, son Paranthropus. un caso que se conoce para que los que estén escuchando el Sí, podcast se sí, sí. llama megadoncia, son dientes gigantes. Entonces, Y a pesar de ser individuos mucho más pequeños en tamaño que nosotros, los Homo sapiens, que ahí están en está. torno a 1,5 m, 1,20 m, 1,30 m, más o menos de altura, Sí. tienen unos molares que son 4 veces más grandes que los nuestros, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Que son una cosa realmente, yo he tenido la posibilidad, cuando estuvimos Enorme. recientemente en Etiopía, estuvimos viendo unos cuantos Qué fósiles guay. de parántropos, que yo nunca los había visto, digamos, originales, Originales.
y realmente impresiona de ver unos, Sí. pero es que son Wow. realmente descomunales. Y no es solo eso, sino que además, si miramos la secuencia de dientes, que básicamente si cogemos una parte de la mandíbula, la mitad de la mandíbula, en todos los primates prácticamente, y por descontado en todos los del género Homo y previos, los homininos, tenemos 2 incisivos, un canino, 2 Nino, premolares dos y 3 premolares, molares, tres en la parte molares. permanente, ¿vale? Sí. Si nosotros viéramos, por ejemplo, los premolares de estos parántropos, son Sería prácticamente del tamaño mola. de los molares, son increíbles, pero por Qué contra, bueno. los dientes anteriores, los incisivos, Los son incisivos, sí. Oh, diminutos, más pequeños que los nuestros, wow. ¿vale? Luego hay otra cosa, por ejemplo, que obviamente eso pasa en los parántropos, que es una especie, digamos, que está hiper especializada en una dieta, Sí. ¿vale? Pero si nosotros nos fiéramos, por ejemplo, a otros australopithecus, lo que vemos que son dientes más grandes, suelen tener una topografía de los dientes más compleja que la nuestra. Nosotros hemos tendido a simplificar esa morfología, Sí, de algún modo. efectivamente. Y luego, por ejemplo, si nosotros comparáramos, por ejemplo, el tamaño de los molares, que es una cosa muy interesante de cómo cambia ese patrón, si nosotros cogemos el primer molar respecto al segundo, respecto al tercero, ¿vale? Lo Sí. que sí que observamos es que prácticamente hasta Homo habilis, digamos, y todo lo anterior, Ajá. Australopithecus, hay una tendencia en el cual el M1 es más Sí. pequeño que el M2. El M2 Ajá. es más pequeño que el Más M3, pequeño que el M3. ¿vale? Sin Sí. embargo, cuando aparece Homo, la tendencia se empieza a invertir. Vale. Y el M1, por ejemplo, pues si vamos a los primeros Homo habilis, las diferencias que había entre M1 y M3 son más pequeñas, pero ya a partir de Homo Ajá. erectus, los tamaños son bastante similares entre los Ya tres. sé, ahí está. Se va cierta Pero luego simetría, ¿no? vas a Homo antecessor de Atapuerca y también tiene un tamaño bastante similar entre ellos, aunque ya empieza a verse un poco la reducción Vale. Vale. del tercer molar. Si vas al cima de los huesos, de hace 430.000 años, de Atapuerca también, Sí. vemos que el M1 es claramente mayor que el M2 y este es claramente mayor que el M3 y lo mismo pasa en nuestra especie, Wow. ¿vale? Sí, Es sí, decir, sí. que vemos un cambio de cómo los tamaños de los dientes van cambiando a lo largo del tiempo, también. Sí, señor. Luego también hay otras diferencias, por ejemplo, a nivel de raíces. Los premolares Ajá. inferiores, por ejemplo, en australopithecus, parántropos, etcétera, suelen, porque no siempre, tenemos que recordar muchas veces, y como decía en un principio, no podemos decir que esto es por esta Ahí especie, está. por esta No característica, es. sino que hay que tener en cuenta la variabilidad que existe, Efectivamente. ¿vale? Pero Efectivamente. sí que hay una tendencia, hay mayor frecuencia de tener dientes premolares que tienen Ujú. 2 raíces, Ajá. ¿vale? Sin embargo, cuando aparece Homo y cuando ya llega, digamos, neandertales, etcétera, ya Sí. se reduce y esas 2 raíces se fusionan Se fusionan en una, claro. y se acaba formando solo una raíz con un solo canal pulpar. Efectivamente. Entonces, por Efectivamente. eso digo que muchas veces hay que ver cómo es la tendencia y no tanto centrarte en qué especie es o qué grupo es, sino ver cómo es el cambio en el tiempo y cuáles son los mecanismos que han derivado en que se cambie eso. Qué bueno, ¿Vale? qué bueno. ¿Qué técnicas? Porque, bueno, bien sabemos que cuando utilizamos la toma de muestras de dentaria, se puede utilizar para obtener isótopos, tanto de oxígeno, de carbono, como de ADN, como otro tipo de isótopos y demás. ¿Qué técnicas o cuáles son las investigaciones que a día de hoy desarrolláis más novedosas, podríamos decir, y qué metodologías utilizáis? Pues digamos así de novedoso, aunque ya lleva unos años implementado en Sí. el mundo, digamos, científico, son los micro-CTs o los nano-CTs, es decir, las tomografías computarizadas que nos podemos hacer, por Ah, vale. ejemplo, cuando vamos al hospital, nos hacen un Sí. TAC famoso, eso no deja de Ajá. ser esta técnica, lo único que la Sí. diferencia, un TAC o un micro-TAC, que la diferencia que hay es básicamente que en vez de lanzarte un rayo X para un plano, cada 1 milímetro, cuando se hace micro-TAC, se hace a diferencia de micrómetros. Cuando se hace Ajá. un nanotac o un nano-CT, se hace a distancias de nano-CTs. Básicamente lo que hace es sacar una secuencia, hace como una especie de loncheado del cuerpo, Sí. de Ujú. planos, y la distancia que hay entre esos planos es lo que determina si es un TAC, un microtac O o un un Megat o nanotac, un Nanotac. ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, con este tipo, como al final estas técnicas lo que hacen precisamente es buscar diferentes densidades de los materiales y de los tejidos, Eso. ¿vale? Vuelvo a la histología, ¿vale? En el caso de los dientes, por ejemplo, se sabe que la densidad que hay entre la dentina, que es uno de los tejidos de los dientes, y el esmalte, que es el Eso. capuchón que envuelve lo que nosotros vemos en los Efectivamente. dientes, básicamente,
Ujú. tienen densidades diferentes. Por lo tanto, nosotros podemos aislar digitalmente, cuando tenemos un CT, reconstruir en 3D cualquier elemento que esté escaneado con un TAC, Ujú. microTAC o nanoTAC y empezar a segmentar. Segmentar quiere decir que a todas las capas que tienen un color en concreto de grises, en escala de grises, le vamos a Sí. dar que es, yo que sé, que es el esmalte, y a la otra le vamos a dar que sea, por ejemplo, la dentina. Y eso nos permite virtualmente un diente que en la realidad está en un museo sin tocar. Nosotros desde nuestro laboratorio, donde sea del mundo, Podemos podemos, estudiarlo. digamos, extraer. Si queremos estudiar la topografía de la dentina, podemos virtualmente extraer y quitar el esmalte y trabajar con la topografía de la dentina. Qué Entre muchas bueno. cosas. Entonces son técnicas son realmente espectaculares porque tienen aplicaciones en multitud de campos. Obviamente no solo científicos, pero en el campo de Ujú. la industria pues está a la orden del día. Porque también hay máquinas, por ejemplo, que estamos viendo, por ejemplo, trabajos que hacen tags dinámicos, que lo que hacen es ver cómo las presiones internas de los materiales van cambiando su composición a nivel de CT Sí, hasta sí, que se sí. produce, por ejemplo, una rotura, ¿vale? Wow. Para ver la flexibilidad que tiene el material o la dureza que Ujú. tiene el mismo, la resistencia a fuerzas, estiramiento de los materiales, coges 2 puntos, los vas estirando, vas haciendo tags en el momento y vas viendo cómo internamente va cambiando. Va cambiando la morfología, la forma, Entonces, claro, y eso es una de las partes, digamos, de las técnicas novedosas, aparte obviamente de implementar, como yo he hecho en alguna parte de mi trabajo, Sí, técnicas de eso es lo que te inteligencia quería preguntar artificial, ahora. como es las redes neuronales artificiales, Wow. ¿vale? Explícanos un poquito de qué se trata. Bueno, antes de explicarte esa parte, me vas a permitir, Iván, que ponga un poco de contexto de Sí, cuál es un poquito porfa. mi investigación previa, Sí. porque cuando hablamos de la histología, hablamos obviamente del esmalte y de la dentina principalmente, aunque Ajá. hay otros tejidos en los dientes, pero yo me he especializado y estoy especializado sobre todo porque he trabajado más en la parte del esmalte. Vale. Entonces, para que lo entendamos un poco, tenemos que entender que el esmalte, al igual que pasa con la dentina, crece diariamente. Es decir, cuando se está formando el diente dentro de la mandíbula, dentro del maxilar, Sí. diariamente hay unas células que van formando un poquito de esmalte. Diariamente, Vale. ¿vale? Ujú. Imaginaros un pelo o las uñas de vuestras manos. O las estalactitas de una cueva que sabéis que va registrando en diferentes capas lo que va Efectivamente. pasando en el ambiente. Si llueve más, se forma más gruesa la capa, si llueve menos, etcétera, etcétera. Sí. Los Ujú. dientes se forman exactamente igual a capitas, Vale. diariamente. Y la ventaja, como decíamos al principio, Iván, de los dientes es que una vez que están formados, no se modifican. Ahí está, se queda así. No se modifican. Por lo tanto, nosotros con una lámina delgada, cuando digo lámina delgada, escoger el diente, cortarlo Quitarlo por la físicamente, mitad. cortarlo por la mitad y sacar una lámina pequeñita de unos 60 micras, que es como si fuese pues muchísimo más pequeño que un milímetro, lo ponemos Sí. luego sobre un microscopio y podemos contar las líneas de crecimiento que existen como las que Efectivamente. estamos viendo en pantalla, Eso, ¿vale? es lo que te iba a decir. Digo, Eso es, de hecho, aprovechamos que tu son la parte... trabajo. Este. Exacto, esto es parte de mi trabajo, lo Sí. conozco bastante bien. Entonces, son líneas de crecimiento que nos permiten contar. Hay más, digamos, hay otro tipo de líneas que crecen cada 7-8 días, pero bueno, no voy a entrar tampoco en tanto detalle ahora mismo, simplemente con que nos quedemos con la idea de que crecen a días. Y lo que es importante es que nosotros podemos contar el tiempo de formación de los Vale. dientes de un modo ultra preciso. ¿Vale? ¿Y Genial. por qué es importante esto? Porque principalmente los tiempos de formación de los dientes han sido diferentes a lo largo de la evolución humana. Ahí ¿Vale? está la clave. Y más si cabe, no solo el tiempo de formación del diente como tal es más corto en nuestros antepasados que en nuestra especie, sino que el desarrollo relativo de una pieza Eso. respecto a otra Ujú. también es diferente. Entonces, para que quede, Muy bien. digamos, claro qué implica esto, es que si nosotros cogemos, por ejemplo, las edades de erupción de los dientes, Sí. ¿vale? Que Esa de Welaker que planteaba sí, todo. y otros muchos, porque esto al Sí. final viene mucho también de la parte de los Wisha. ortopediatras y de los, Sí. dentistas de hace varias décadas, que tienen sus cartas, sus atlas de erupción Efectivamente. dental. Lo que se hace básicamente es ver cómo van desarrollándose las piezas una respecto a otra. Y ponemos un ejemplo. Por ejemplo, en nuestra especie aparece primero el primer molar, Ujú. erupciona, que es la muela de los 6 años, comúnmente Sí, llamada. te iba a Se decir. llama así porque aparece a los 6 años, oh sorpresa, ¿vale? Después suele aparecer el primer incisivo, luego aparecen otros dientes, luego aparece el segundo molar, etcétera, etcétera.
¿vale? Pero que primero aparezca el M1, el primer molar, y luego aparezca el Ya los incisivo, incisivos. ¿vale? Es algo común en muchísimos primates, incluidos los chimpancés. Qué bueno. Por lo tanto, Qué por lo tanto, bueno. tú puedes tener una secuencia relativa de formación idéntica entre un chimpancé y un Homo Y sapiens, uno más que. que no es el caso, ¿vale? Pero digamos, para que sea claro Sí, un sí. poquito lo que implica lo que es el desarrollo relativo, que pueden ser desarrollos idénticos o muy parecidos entre grupos muy distantes, pero cuando metemos el tiempo de formación de las piezas dentales, no es lo mismo. Porque imaginaos este caso que estaba diciendo de Homo sapiens con respecto a chimpancé. Los Homo sapiens somos adultos a los 18 o 20 años de edad, Sí. a nivel de maduración esquelética. Sí. Maduración cerebral es otra historia que va aparte, Es otro tema. ¿vale? Ujú. Los chimpancés y los orangutanes y gorilas son adultos a nivel de maduración esquelética en torno a los 10, 12 años. Prácticamente la mitad que nosotros. Y pueden tener un desarrollo relativo de los dientes similar, como a nosotros, pero los tiempos de formación de las piezas individualmente son diferentes. ¿Y por qué Ahí digo está. por qué relaciono esto con el tiempo de formación cuando somos adultos, digamos, a nivel esquelético? Sí. Porque se sabe perfectamente que los dientes están acompasados con el desarrollo hasta la etapa adulta. Si tú tienes un desarrollo de 10 años, todos tus dientes aparecen en 10 años. Ahí Si se está. prolonga el desarrollo, al final lo que se consigue es precisamente prolongar ese desarrollo dental, se va adaptando. Entonces, lo que yo hice en mi tesis doctoral fue estudiar diferentes especies que hay en Atapuerca humanas, entre ellas Ajá. Homo antecessor y también su antepasado de cima del elefante, ¿vale? Sí. Que tiene 1,2 millones de años, Pink, recuerdo. ¿no? Sí. No, Pink no le estudié porque no estaba en aquel momento descubierto. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Pero sí que Pero estudié bueno. el primero que apareció en el 2007, que de hecho Sí. es más antiguo, porque Pink es más antiguo que el que yo estudié. Porque el que yo Ah, estudié fue vale. el que publicó el que apareció en 2007, que es Que no. el de 1,2 millones de años, Ahí que es el está. del Y Pink nivel ya tiene de... 1,4 casi. Exacto. Ahí está. Entonces, pero bueno, estudié ese individuo, Homo antecessor de grandolina, de 800.000, 850.000 años de antigüedad aproximadamente, cima de los huesos, 430.000 años, y luego una diferente cantidad de humanos modernos de diferentes yacimientos, ¿vale? Vale. Entonces, yo lo que hice fue estudiar el tiempo de formación estudiando el esmalte, que me dice Sí. los días, independientemente de si uno crece más o menos. Es decir, este diente tarda en formarse 2 X años, días, por ¿vale? ejemplo. 2 años y 3 meses y 2 días. Y yo, por otro lado, estudié con técnicas bayesianas estadísticas, junto con colegas de la Universidad de Burgos, estudiamos también el patrón de desarrollo relativo de Qué cómo están bueno. las piezas cuando el individuo muere, el Sí. estado de que tiene cada una de las piezas de desarrollo, y ver si esos desarrollos concuerda con una población, con una muestra que teníamos nosotros de más de 3.000 humanos modernos. Qué Y bueno. lo que yo observé en mi tesis fueron varias cosas. Que Homo antecessor y cima de los huesos tenían de media un 25% menos de líneas de crecimiento que humanos modernos, Wow. ¿vale? Por lo Sí. tanto, ya estamos diciendo que hay un avance, es decir, que los dientes crecen más rápido, Sí. ¿vale? Y por otro lado, vimos que el patrón de desarrollo relativo de los molares entre Homo antecessor, cima de los huesos, y nosotros tampoco era igual. En antecesor y cima de los huesos era mucho más avanzado que en nosotros. Ajá. Es decir, que cuando el M1 de nuestra especie está en este estado, a lo mejor el M2 está Sí. aquí. Pero es que encima de los huesos estaría aquí arriba. Claro, estaría un poco más avanzado. Está más avanzado, es lo que quiero Qué decir. Que bueno. no había, en la estadística bayesiana que aplicamos, no había parangón en la variabilidad humana actual. Qué Entonces, claro, bueno. cuando juntas que es más rápido a nivel de desarrollo relativo y cuando es más rápido a nivel de desarrollo individual, contando líneas de crecimiento, nuestra conclusión, aunque es preliminar, fue que la edad de maduración de estos individuos, cuando eran adultos, tenía que ser al menos un 25% más rápido. Y eso Ahí está, lo que te implica, iba a decir. y eso implicaría que serían adultos en torno a unos 14 o 15 años de edad. Sí, digamos que son poblaciones que fisiológicamente serían más adultas con menor tiempo o menor edad con respecto, por Claro, ejemplo, en relativa a nosotros. claro, sí, sería un punto intermedio entre lo que sí que se sabe que son los australopithecus y parántropos y los primeros Sí. Homo, que son adultos, se sabe bastante bien, en torno a los 10-12 años, como es el patrón de chimpancés actual, Ajá. lo Sí. cual probablemente
se piense que obviamente si los australopithecus y parántropos tienen el patrón que tiene un chimpancé, que tiene un gorila, en cuanto a tiempos, no me estoy refiriendo en Sí, cuanto a sí, sí, etapas de desarrollo, sino en cuanto al totalmente. tiempo general de formación hasta que eres adulto. Si Ujú. eso sucede en unos 10-12 años, en australopithecus, ardipithecus, parántropos, gorilas, orangutanes, chimpancés, probablemente el antepasado común de todos nosotros, el primer homínido, con D, Ajá. ¿vale? Tendría este patrón de desarrollo. Ese, cuando aparece Homo, que es cuando aparece sobre todo Homo erectus, con el chico de Ah, sí, Neoptome, sí, el chico de Turkana, que también se le llama, cuando sí. se ve que no empieza a casar, como que empieza a Claro, que ya prolongarse el existe esa desarrollo. diferencia, ya existe. Exacto, ya empieza a prolongarse el desarrollo. Hasta luego llegar a nuestra especie, que somos los hiperespecializados en En hiperespecializados, me tardar, refiero en en tardar tardar, en tardar en ser adultos. en tardar Eso en luego ser también tiene adulto. implicaciones a nivel cognitivo, de Sí, crecimiento, sí, de sí, sí, sí. sociedad, etcétera. Pero bueno, digamos que es un Genial. poquito donde está mi línea donde está mi línea también de investigación, entre otras cosas, sí. Y dentro de esa línea de investigación, más allá de lo que nos has explicado, ¿qué otro tipo de características de los dientes te centrabas o te basabas para poder obtener también alguna diferencia o alguna información? Porque, por ejemplo, yo como antropólogo físico, cuando hago estudios de antropología, estudio de odontología, pues me centro, por ejemplo, en el desgaste, me centro en el cálculo, me centro en las patologías dentarias. ¿Qué otro tipo de características analizabais en este estudio o no ya en tu tesis doctoral, pero sí a lo mejor a lo largo de las investigaciones que desarrolláis en el Bueno, CENIAF? pues realmente seguimos indagando un poquito en las cajas negras, que son los dientes, Vale. ¿vale? Porque podemos sacar mucha más información de ahí. Porque, por ejemplo, a nivel obviamente de patologías, pues hay diferentes patologías que, al igual que hay traumas que pasan en los huesos largos o en cualquier tipo de Ujú. hueso, también existen traumas que pasan en los dientes, tipo de caries, Efectivamente. se sabe que Ajá. no era frecuente en el pasado, sí que a partir de la neolitización parece que es algo Efectivamente. más Aparte frecuente. cuando ya se consume el cereal y luego Exacto. posteriormente con la Hay una especie de evolución. correlación, aunque no Sí, es sí. algo infrecuente en las últimas partes del Pleistoceno medio, Ujú. perdón, el Pleistoceno superior, quiere decir, Superior. hasta, es decir, Paleolítico superior, digamos, también Sí. hay evidencia de que hay dientes y algún neandertal también lo ha mostrado en algún momento. También está, por ejemplo, mira, lo interesante también, y volviendo un poquito al tema del crecimiento por capitas de los dientes, Sí. claro, al final crecen diariamente, que es lo que se llama en biología un ritmo circadiano, ¿vale? Ajá. Pero claro, formarse todos los días quiere decir que se forma si hay material, hay sustrato para Claro, formarse. eso es lo que te iba a decir, porque una de las características que yo, por ejemplo, ahora mismo, la última fotografía que incorporo en la diapositiva son unos estudios que estoy haciendo de unos individuos subadultos del bronce pleno, del mundo Ujú. argárico, y una de las características que eso también ya quiero aprovechar y preguntártelo, es la hipoplasia, ¿no? La hipoplasia que Exacto. es siempre que es esas líneas de crecimiento interno que te demuestra, o por lo menos, corrígeme si me equivoco, en el caso que nosotros lo analizamos es sobre todo para poder ver si en el promedio de edad del destete del individuo, pues existe un déficit alimenticio correspondiente que se ve precisamente en el marco del crecimiento. Eso es así también. Es así, al final, Qué claro, bueno, la inercia bioquímica de formación de esmalte está, porque al qué final las bueno. células están programadas para actuar con o sin Ujú. sustrato. Cuando no hay sustrato quiere decir que forman menos cantidad, Ajá. ¿vale? Y Ujú. recordamos que forman diariamente, Sí, ¿vale? ahí está. Se forma diariamente, por lo tanto, si un evento, por ejemplo, ya no solo es el tema del destete, que podemos hablar un poquito también de él, pero si, Sí. por ejemplo, el tema de una malnutrición, un periodo malo a nivel alimenticio, Ujú. una enfermedad prolongada en el tiempo que Por ejemplo. afecte a la alimentación del individuo, Ujú. también queda reflejado en los En dientes, el crecimiento, en el del crecimiento. Y es lo desarrollo propio. que comentaba Iván, por ejemplo, de una hipoplasia, Ujú. ¿vale? Una hipoplasia del esmalte básicamente es que es una especie de zona menos formada de esmalte que Sí. deja una marca que se puede trazar a lo largo de Y todo el diente y a nivel interno, qué bien. ¿vale? Ujú. Entonces, eso sí que demuestra. Y, por ejemplo, el destete, aunque no es un proceso de un día para otro, sino que no es un, Claro, o lo que tengo sea, que decir, es no es un un evento intervalo temporal. discreto, sino que es un Ajá. periodo, sí que, por ejemplo, que se observa que el ritmo de formación es diferente. Reduce, ¿no? Incluso se reduce, pero incluso hay una línea que se llama la línea neonatal, que solo se ve cuando se hace una lámina delgada o cuando se hace algún estudio muy particular con CTs,
Ujú. ¿vale? Que es el momento del nacimiento. Pero cuando Qué un niño bueno. nace, con 9 meses, más o menos, siempre sabemos que hay una Ujú. variabilidad Sí, sí, inherente en la biología, cuando sí. un niño nace ya tiene multitud de dientes dentro de su boca Sí, formándose. sí, 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 No han sí. erupcionado, pero están Ujú. formándose. Pero ya Claro, están cuando formándose. un niño nace es un momento hipertraumático, Ujú. porque pasas de una dieta en la cual no se alimenta a través de la boca, esto a través del Ajá. cordón umbilical, y al nacer cambia Pasa drásticamente. directamente, claro, a Y claro, alimentarse a través de la... y es una línea neonatal que se observa también perfectamente cómo Qué afecta bueno, ese cambio, ¿vale? qué bueno, qué Entonces, bueno. más cosas que se pueden sacar de los dientes, así rápidamente, pues costumbres de las personas. Porque, por Ajá. ejemplo, también sabemos que al menos en la cima de los huesos, en más Sí. del 90% de la población, de los casi 30 individuos que hay allí, casi todos serán diestros. Ostras, qué bueno. Sobre todo por el uso de, a lo mejor, los dientes como tercera mano, ¿no? Exacto, tú, Qué claro, si tú bueno. coges, por ejemplo, una pieza de carne con la boca, la sujetas y con la otra mano Ahí la está. estiras y coges tu Ajá. cuchillo, que es un Y bifazo o la una lasca o lo corta. que sea, al cortar tú haces, si eres diestro, haces una inclinación para el cortar muy Sí, típica, sí, sí. ¿vale? Es más natural hacer este movimiento que no hacerlo al contrario. Si tú eres Sí, zurdo, lo haces al revés. qué En- bueno, qué entonces, bueno. se sabe, por ejemplo, que la inmensa mayoría eran diestros, lateralidad cerebral. Se sabe también una cosa que me parece impresionante, y ya nos metemos en el mundo de los isótopos que existen, entre el tema de los isótopos de nitrógeno, isótopos de oxígeno, que te pueden hablar de la Sí. dieta. De hecho, hay colegas italianas que trabajan mucho sobre el tema del destete y cómo dejan Qué bueno. impacto en isótopos de nitrógeno sobre todo el cambio que existe de dieta de leche a dieta Sí, sólida. sí, 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 qué bueno. Trabaja mucho con eso. Pero, por ejemplo, también a nivel de comportamiento social, ¿vale? Porque si yo recuerdo varios estudios de una científica que se llama Copeland, que hace unos 10 años más o menos sacaron varios artículos que hablaban sobre la sociedad de los parántropos en Sudáfrica, ¿vale? Y lo que Wow. hacía era analizar isótopos de estroncio dentro de esos dientes. ¿Y Qué por qué bueno. isótopos de estroncio? Porque básicamente, no voy a entrar en detalle de lo que son los isótopos, simplemente que a menos que la audiencia sepa que se conoce perfectamente el mapa de Sudáfrica y cómo se distribuyen los isótopos de estroncio en la geología, en el sustrato de Eso, alrededor. eso. ¿Vale? Hay un mapa donde se muestran las diferentes áreas de un isótopo, unas relaciones de isótopos concretas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Digo esto porque luego al final los isótopos de estroncio están en las rocas, en los minerales. Las plantas absorben esos minerales. Eso es. Los animales se comen esas plantas. Por lo Esas tanto, plantas. si los dientes están en formación de desarrollo, esos isótopos de estroncio quedan Pasan. fijados en el esmalte y en la dentina de los dientes. Y lo que es importante aquí es que estudiando se tiene asumido, no solo por los tamaños de los dientes, sino por el tamaño que existe de entre machos y hembras en otras especies, que el dimorfismo No es sexual dimorfismo sexual. entre machos y hembras de los Paranthropus robustus y de los Australopithecus africanos que existen en Sudáfrica era relativamente elevado. Por lo tanto, dientes más grandes se asocian a machos, dientes más pequeños se asocian a hembras. Sí, bueno, eso. Yo me acuerdo que Miguel Botella siempre decía, aunque en el dimorfismo sexual hay mujeres muy grandes y hombres muy pequeños. Variabilidad, como Es siempre hemos visto, pero variable. claro, por eso Me acuerdo hay que ver la perfectamente. frecuencia, efectivamente, pero cuando tú Sí, tienes sí, muchos sí, sí. individuos, digamos, te Sí. puedes hacer una idea de cuál es el dimorfismo y saber, aunque tengas a lo mejor una hembra con Claro. tamaño de dientes muy grandes, también puedes tener un macho con dientes muy pequeños. Ahí está. Ahí Pero está. la Yo eso media creo. hay una clara diferenciación de tamaño, ¿vale? Bueno, Qué bueno. dicho eso, lo que hicieron estos autores fue estudiar los isótopos de estroncio y vieron que los isótopos de estroncio de los dientes más grandes, o sea, los machos, que se atribuían a machos, tenían los isótopos de estroncio que pertenecían al área donde estaba el yacimiento actualmente. Qué bueno. Pero los isótopos de estroncio de los más pequeños, asociados a hembras, Pertenecían a otro. no eran de esa zona geográfica, venían de una zona Vale. geográfica diferente. Qué Entonces, bueno. permitieron sacar conclusiones, aunque obviamente son hipótesis, pero bueno, hay una Son evidencia hipótesis. empírica que apoya esa hipótesis de que las hembras podían Las ser, hembras digamos, proceden de otro. exacto, igual que pasa en muchas poblaciones de primates, Sí, por sí. ejemplo chimpancés, que las hembras los machos se quedan en el grupo, pero las hembras van navegando de grupo en grupo, pues a lo mejor este también podría ser el mismo patrón social Sí, que sí, sí, hubo sí, sí. en los parántropos y australopithecus de Sudáfrica. Qué bueno. Y Y tú además lo que tienes yo con creo los dientes.
Sí, sí, es buenísimo también porque yo creo que, creo recordar que también en algún estudio parecido con poblaciones argáricas inclusive, precisamente creo recordar a los compañeros de Micó y demás sobre la totana, creo que parte de las poblaciones femeninas procedían de otros poblados, ¿no? Ujú. Es decir, este tipo de análisis son fundamentales, precisamente el estudio de antropológico que estoy haciendo, yo hago el estudio antropológico y en la Universidad de Granada, a través de Marta Díaz Zorita, quien va a hacer el análisis de muestreo, ¿no? Y yo creo que Ujú. esto es fundamental porque creo que este tipo de investigaciones, este tipo de muestras, este tipo de resultados y de datos nos aporta esa información extra para entender e interpretar realmente, y en el caso, por ejemplo, que nos estás hablando de cómo, pues, por ejemplo, el Paranthropos boisi, ¿no? O Paranthropos, pues, cómo podemos entender el marco social, ¿no? En el que se movía, ¿no? Y es fundamental y muy interesante. Por eso digo que al final Damos los el... dientes son cajas negras, Sí, sí, que sí, sí, es sí. simplemente poner el oído y empezar a escucharles, saber qué nos dicen. Genial, Yo lo veo así. genial. Sí, no, perfecto. Yo creo que, bueno, los dientes para mí, o sea, es verdad que cuando tienes un individuo completo te da mucha información, el esqueleto postcraneal, los huesos largos y demás, pero los dientes como que siempre vas a obtener una información muy detallada del nivel de vida, del tipo de vida, o sea, esa información extra. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de la entesopatía, es verdad que, por ejemplo, en los huesos largos un objeto o un elemento muy interesante que muestra mucha información son las entesopatías, precisamente por el Ujú. tipo de vida que haya tenido el individuo, la relación socioeconómica, etcétera, etcétera. Pero los dientes también te da esa extra, ¿no? Y como bien decíamos, pues los dientes al fin y al cabo no modifican su morfología, y en Ujú. cambio, por ejemplo, los huesos largos sí. Damos el salto a Denisova, Mario. Saltemos a Denisova. Claro, a ver, te aprovecho, porque estamos ya casi al final del último, bueno, me queda entrevistar a Antonio Rosas, que hablaremos sobre Homo sapiens, y estuvimos hablando con José Antonio Solano García sobre los pre-neandertales y neandertales en la zona del Zamborino, y te quería aprovechar para ver tu visión sobre cuáles serían las características diferenciadoras, que ya hemos visto también un poco a lo largo de toda la entrevista, pero qué características son más identificativas de los denisovanos con respecto a neandertales o sapiens. Si hablamos a nivel morfológico, me atrevería a decirte que no se sabe. Oh, No se sabe con certeza. No se sabe con no se certeza. sabe Lo por digo. ahora, no se sabe No se por ahora. sabe, no se sabe por ahora, obviamente. Sobre todo porque el tema de Denisova, pues obviamente es interesantísimo, Es ¿vale? Porque una, es una vamos, población que se ha definido, y cuando digo población no estoy diciendo especie, estoy diciendo una población sí, genéticamente sí, sí, porque diferente, ¿vale? A neandertales y homo sapiens, que está en Siberia, en el centro de Asia, perdona, se me ha caído, nada, no te preocupes. que está en el centro de Asia, en Siberia, en la cueva de Denisova, precisamente, de ahí viene el nombre, pero no hay suficientes restos fósiles como para poder sacar conclusiones Sobre, fehacientes claro, cómo es sobre la si estamos ante un morfología. linaje, sobre si estamos ante Claro, nueva especie, sí etcétera. que cuando apareció, porque fíjate, si no recuerdo mal, se extrajo ADN mitocondrial de una falange, de un dedo Eso, del pie, sí, de sí. Denisova, Vamos, yo que recuerdo. entre otros fósiles, al final, obviamente tú tienes información genética, pero no tienes información de la variabilidad morfológica, Lógica, ahí ¿vale? está. Porque luego además también han aparecido pocos dientes, luego ahí, es verdad que después de los años han aparecido algunos yacimientos también en China, Sí, apareció de sí, hecho sí. recientemente, creo que hace un par de años, apareció una mandíbula que en una pesca de arrastre en Taiwán sacaron una mandíbula que dijeron que era de denisovanos. Claro, Sí, sí, digamos que sí. todavía falta, digamos, una variabilidad fenotípica, una variabilidad morfológica suficiente como Como para poder. para entender. Lo que es evidente es que a nivel genético hay algo que los hace diferentes. Eso creo que es incuestionable. Están más próximos genéticamente a neandertales, según lo que estoy leyendo, a nivel de ADN mitocondrial y de Sí, ADN nuclear, que tienen las dos sí. secuenciaciones, Ujú. pero a nivel morfológico
aún estamos lejos de poder sacar, sobre todo porque queremos comparar con neandertales que son hiperconocidos, y hay muchísimos individuos, muchos de ellos casi completos. Tenemos niños, tenemos adultos, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos muchísimos individuos, muchísimos dientes de neandertales. De Homo sapiens, obviamente, no voy a hablar porque es decir, se conoce relativamente bien la variabilidad de neandertales, se conoce muy bien la variabilidad humana actual, pero con 4 yacimientos con dientes aislados y fragmentos aislados, no puedes sacar, yo no me atrevería a sacar conclusiones a nivel morfológico. Sí que han observado algunas cosas cuando analizan dientes, que no coincide la variabilidad morfológica del diente aislado que existe con humanos modernos o con neandertales, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo no prefiero utilizar caracteres concretos para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí, no, y además que hay que entender la variabilidad. Y hay que entender la variabilidad y yo creo que aparte de eso un poco creo que afianza esa nueva tendencia interpretativa que es de esa red de que la evolución humana no es nada lineal, que ni siquiera es arbórea como se decía hace 20, 30, 40 años, sino que va más allá, ¿no? Sino que es algo más en red. Y un poco voy a enlazar eso con esas también marcos genéticos en los que ya no solamente se habla la hibridación existente entre Neandertal y Sapiens, sino que entre denisovanos y neandertales también existía esa hibridación y esa mezcla, ¿no? Y leyendo un poco el libro de Orígenes Genes y de Jordi Agustí, hablaba precisamente sobre la importancia que tiene en el marco denisovano ese marco genético por ver esa, como tú bien decías, ¿no? Esos nuevos datos que nos da para saber que no es neandertal, saber que no es sapiens, pero que a su vez vemos características parecidas entre ellos, ¿no? Y eso claro, yo creo que es la duda de la grandeza, ¿no? Pero yo creo que también viene aquí un poquito este debate, viene muchas veces porque tendemos a entender las especies como cajas cerradas. Sí, sí. Yo no tengo esa visión. Para mí las especies es una herramienta que utilizamos para poder entendernos, pero yo nunca voy a utilizar una especie como porque cuando hablamos existen introgresiones. Cuando digo introgresiones es que lo que tú decías, hay hibridación de neandertales con denisovanos. De estos con sapiens. Hay poblaciones de sapiens que tienen una relativa alta proporción de genes procedentes de denisovanos. ¿Vale? Todos los que no somos africanos, subsaharianos precisamente, tenemos ADN neandertal. Sí. ¿Sabes? Tú y yo tenemos ADN de neandertal. Sí. ¿Quiere esto decir, por ejemplo, que las especies se han extinguido? ¿O estas poblaciones o estos morfotipos, estas poblaciones con unas morfologías, características, incluyendo su variabilidad, han desaparecido? No. Para mí sí. Para mí sí. Sí. Sí, porque básicamente yo siempre pongo el ejemplo de tenemos una sapiens o un sapiens con una o un neandertal. Tienen descendencia, el que sale es 50% sapiens, 50% neandertal, no hay duda. Ese le reproduce con un sapiens. El siguiente es 75% sapiens, el 25% neandertal. Así sucesivamente. A que no va a ser el mismo modelo que el anterior, es decir, que siempre hay algo nuevo. Lo que hemos hecho ha sido ir seleccionando con las diferentes generaciones los genes que nos han venido bien para poder sobrevivir en diferentes zonas geográficas. Pero lo que es el morfotipo de la población neandertal ha desaparecido en nuestra población. ¿Vale? Lo que debe ser, porque no se conoce cuál es el morfotipo de denisovanos. Sí. Falta mucho análisis. No. Y de hecho es que no se sabe, porque como es la primera vez que se define una especie de población diferente a nivel genético en un humano, en una población humana antigua, no sabemos qué correlación existe entre esa parte genética y esa parte morfológica. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que ahí todavía faltan años de descubrimientos, incluso a lo mejor de reasignaciones de denisovanos, de a lo mejor de fósiles actuales que se han atribuido a Homo erectus tardíos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, efectivamente. Claro, es decir, que realmente, digo, yo más que intentar reducir la discusión a una discusión taxonómica... A 2, 3, sí. Sí, me gusta verlo en cuanto a la variabilidad que existe. ¿Genéticamente son diferentes? Porque tienen polimorfismos, tienen zonas que son únicamente presentes en ellos. Sí, pues oye, tiene su particularidad que lo diferencia del resto. ¿Vale? O a lo mejor no hemos encontrado suficientes neandertales para saber si eso estaba integrado dentro de los denisovanos o no. Es decir, que realmente es lo que a mí me gusta la ciencia, como
Sí, sí, Siempre todo además puede que mejorar, lo que ¿sabes? atrae, ¿no? No, Y tenemos las preguntas, tenemos nuestras hipótesis, ya veremos si se pueden confirmar o Y rechazar en además el que futuro. yo siempre pongo el mismo ejemplo y además que yo creo que es que, y estarás de acuerdo con ello, o sea, creo que la ciencia no es una, como, no una caja cerrada, no es un marco dogmático que hay, sino que cada día hay nuevas tendencias, cada día hay nuevas investigaciones y hay que estar abierto precisamente a eso, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba el máster de antropología física en 2008-2009, era una barbaridad pensar que neandertales y sapiens se podían relacionar. Y mira ahora, ¿no? Es decir, Sí, sí. madre mía. Es decir, que eso es la grandeza que tiene la ciencia. Yo creo que la importancia que tiene el marco evolutivo y los trabajos, los trabajos que desarrollan los investigadores, que os centréis directamente en avanzar sobre la información de la evolución humana, del marco antropológico, de la arqueología, etcétera, creo Ujú. que es fundamental. Fundamental precisamente por eso, ¿no? Porque hay que entender que cada día avanza y cada día pueden cambiar los nuevos paradigmas, ¿no? Yo creo que eso es la grandeza que tenemos. No, no, sin duda, ahí te doy la razón. Y sobre todo entender la evolución como un proceso que va cambiando, pero no cambia todo al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando integras el tiempo con caracteres concretos, tienes que entender el mosaico, porque no puedes entenderlo solo con un carácter, tienes que integrarlo dentro del conjunto. Efectivamente. Entonces, ese es un problema y una virtud al mismo tiempo, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Muchas veces la taxonomía no nos ayuda precisamente a entendernos en este aspecto. Entonces, Sí, hay que ver la variabilidad. Yo por eso insisto, como biólogo, me gusta entender la variabilidad que existe. qué bueno. Neandertales se conoce relativamente bien a nivel morfológico y a nivel genético, que hay Sí, unos individuos, etcétera. Denisovanos, a nivel morfológico estamos muy limitados, a nivel genético tenemos ya algo de información. sí. Entonces, bueno, hay que esperar a que Hay que vayan apareciendo seguir nuevas cosas. evolucionando, hay que seguir trabajando y hay que seguir investigando. Exacto, exacto, pues a lo mejor la morfología de Denisovanos no es tan diferente a neandertales, pero sí lo son a nivel genético, Por ejemplo. Por ejemplo. ¿sabes? Es decir, que ya veremos qué va sucediendo en los próximos años, que se Qué avecinan bueno. interesantes. Sí, sí, pues Mario, ha sido un placer. No quiero quitarte mucho tiempo porque sé que tienes rápidamente que salir a coger un bus. Agradecerte infinitamente el regalo que nos has hecho hoy. Esta entrevista ha sido genial. Me quedaría mucho más tiempo hablando y tendríamos un montón de cosas. Pero bueno, quién sabe, podemos tener una segunda entrevista más adelante y a ver si avanzamos sobre el tema de Denisovano, por ejemplo. Pues oye, pues un placer, Iván, gracias por la invitación y bueno, espero que al menos haya quedado alguna cosita clara de lo que es la histología Sí, sí, y sí, sí. acepto, tengo la mano tendida, pues si acaso tenemos que volver a encontrarnos en el Genial, futuro. genial. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, pues que te cojo esa mano y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Venga, un saludo, muchas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @bajo arena del tiempo en Facebook, Instagram, X, @bajo las arenas del tiempo en YouTube, @bajo las arenas del tiempo en la plataforma de podcast iVoox y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajo la arena del tiempo @gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las Arenas del Tiempo.